Roma, siglo I a.C. La República, orgullosa de su tradición de libertad, se encontraba dividida, desgarrada entre ambiciones y rivalidades. En medio de esa tormenta política se alzaba una figura imponente: Cayo Julio César. Un hombre que no solo fue general victorioso, sino también un político hábil y carismático. Había conquistado la Galia, derrotado a Pompeyo y desfilado como héroe en Roma. Para el pueblo, César era un salvador. Para muchos senadores, en cambio, era un peligroso dictador que soñaba con ser rey. Roma había jurado jamás volver a tener un monarca desde la expulsión de Tarquinio el Soberbio. Y sin embargo, todo indicaba que César caminaba directo hacia el trono. En el año 44 a.C., el Senado romano concedió a Julio César el título de dictador perpetuo. Era la concentración de poder más grande que un hombre había tenido desde la fundación de la República. César reformaba las leyes, controlaba el ejército, decidía sobre la economía y sobre la política exterior. Su imagen se acuñaba en monedas, sus estatuas se levantaban en templos. Algunos incluso lo aclamaban como un dios en vida, pero no todos estaban dispuestos a aceptar aquello. Los rumores corrían en el Senado. ¿Se coronaría César como rey? ¿Sería el fin de la República? En la sombra, un grupo de senadores comenzó a conspirar, y entre ellos se encontraba Marco Junio Bruto, amigo cercano y protegido de César, pero también descendiente de Lucio Junio Bruto, el fundador de la República y expulsor de los reyes. La historia parecía repetirse. Roma no dormía en paz. En las sombras de palacios y casas senatorial comenzaba a gestarse una idea peligrosa: matar a César. El primero en mover las piezas fue Cayo Casio Longino. Hombre de gran ambición y resentimiento, había visto cómo César lo eclipsaba en prestigio militar y político. En secreto, comenzó a murmurar entre los senadores que la República estaba en peligro. Hoy César es dictador perpetuo. Mañana se coronará como rey. ¿Y quién quedará de nosotros? ¿Seremos senadores o esclavos? Casio comprendía que para que la conjura tuviera éxito, necesitaba más que puñales. Necesitaba legitimidad, y esa legitimidad tenía un nombre: Marco Junio Bruto. Bruto no era solo un senador, era descendiente directo de Lucio Junio Bruto, el fundador de la República, el hombre que siglos atrás había expulsado al último rey de Roma. Si Bruto se unía, el asesinato no sería visto como un crimen, sino como un acto de justicia. Al inicio, Bruto dudaba. César lo había tratado con generosidad, lo había protegido y honrado. Era casi un padre para él. Pero Casio insistió una y otra vez. Lo llevó a pasear por el foro, le mostró estatuas de reyes destronados, le recordó su linaje, y sus palabras eran como veneno. Bruto, ¿prefieres que Roma diga que descendiste de libertadores o de traidores a la libertad? ¿Quieres ser recordado como aquel que dejó morir la República por temor a un hombre? Bruto, atormentado, comenzó a inclinarse. La idea de que César pudiera proclamarse rey en los próximos Juegos o en el Senado lo obsesionaba. Pronto, más senadores se sumaron a la conjura: Casca, Decio Bruto, Trebonio, Servilio Casca, Ligario y muchos otros. Se reunían en casas privadas, siempre de noche, con lámparas de aceite y puertas cerradas. El aire estaba cargado de miedo. Todos sabían que si alguien hablaba, morirían en manos de César. En esas reuniones decidieron un detalle crucial: no usarían gladiadores ni soldados, solo a ellos mismos. El asesinato debía ser obra pura de senadores, para mostrar que era un acto político, no una rebelión militar. El plan era simple, pero arriesgado. Aprovecharían una sesión del Senado, donde César llegaría sin escolta. Lo rodearían fingiendo respeto, y lo apuñalarían todos a la vez. Así, nadie podría ser señalado como único asesino. Y la fecha elegida quedó marcada: el 15 de marzo, los idus de marzo. Los conspiradores juraron guardar silencio. El pacto estaba sellado, y Roma seguía su curso sin sospechar que, en unos días,
La sangre de su hombre más poderoso mancharía el mármol del Senado. En los días previos, Roma se llenó de presagios oscuros. Un adivino le advirtió a César: «Cuídate de los idus de marzo». Su esposa Calpurnia tuvo un sueño inquietante. Veía el cuerpo de César ensangrentado en sus brazos. A la mañana del 15 de marzo, César dudó en asistir al Senado. Pero los conspiradores lo presionaron, asegurando que debía mostrarse fuerte ante sus enemigos. «Lo que hemos de temer, lo tememos mejor enfrentando que huyendo», habría dicho César, y así, desoyendo las advertencias, salió de su casa rumbo al Senado. El 15 de marzo del año 44 a.C., los idus de marzo, amaneció con un aire extraño en Roma. El cielo estaba cubierto de nubes grises y, según cuenta Suetonio, incluso cayeron lluvias ligeras. César, tras la insistencia de su esposa Calpurnia, casi decide no ir al Senado aquel día. Ella había soñado con su cuerpo bañado en sangre y suplicaba que se quedara en casa. Pero Decio Bruto, uno de los conspiradores, acudió temprano y lo convenció con astucia. «Señor, los senadores esperan anunciarte honores. Si no asistes, pensarán que desprecias al Senado o que temes». César, orgulloso, no quiso parecer débil. Se puso su toga blanca con bordes púrpuras y salió en litera hacia el Senado, escoltado solo por unos pocos. El lugar de la reunión no era la curia habitual, sino el Teatro de Pompeyo, un edificio cargado de ironía, pues Pompeyo había sido su gran rival. Al entrar, fue recibido por decenas de senadores, algunos con sonrisas nerviosas, otros con miradas tensas. Entre ellos aguardaban más de 60 conspiradores. El inicio de la trampa. César tomó asiento en su curul de marfil. Los senadores se levantaron, lo rodearon en un círculo que parecía de respeto, pero en realidad era una emboscada. El primero en actuar fue Tilio Cimber. Se acercó con una petición. Rogaba a César que perdonara a su hermano exiliado. César negó con la mano, molesto. En ese momento, Cimber agarró la toga de César con fuerza y la bajó de sus hombros. Era la señal acordada, la primera puñalada. De inmediato, Casca sacó un puñal oculto y lo hundió en el cuello de César. El dictador, sorprendido, intentó levantarse y gritó: «¡Maldito Casca! ¿Qué haces?». Casca, temblando, pidió ayuda a los demás. «Hermanos, ayudadme». Y entonces, todo estalló. La lluvia de dagas. Casio, Decio Bruto, Servilio Casca, Ligario. Uno tras otro, los senadores hundieron sus puñales en el cuerpo del dictador. El mármol resonaba con los pasos, el aire se llenaba de gritos, del choque de togas y el silbido del acero. César trató de defenderse. Con fuerza aún, empujó a varios, incluso clavó su punzón de escritura en el brazo de uno de ellos. Pero eran demasiados. Las telas blancas se tiñeron de rojo y la sangre salpicó las estatuas del recinto. El encuentro con Bruto herido, tambaleante, César vio entre los atacantes a un rostro que lo paralizó: Marco Junio Bruto, el hombre al que había amado como un hijo. Según la tradición, al verlo levantar su daga, César pronunció con voz quebrada: «¿Tú también, Bruto?», y cubrió su rostro con la toga, rindiéndose al destino. En total, recibió 23 puñaladas. Su cuerpo cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, como si Roma quisiera recordar que incluso el más grande caería ante la traición. El silencio después del crimen. De pronto, el estruendo se apagó. Los senadores se apartaron jadeando, manchados de sangre, observando el cadáver inmóvil. La República había matado a su hombre más poderoso. Pero en esa sala helada no se escucharon vítores de libertad, solo un silencio sepulcral, roto apenas por el goteo de la sangre en el mármol. Los conspiradores pensaban que serían recibidos como salvadores de la República. Salieron proclamando libertad, convencidos de que el pueblo aplaudiría su acción. Pero Roma quedó sumida en el caos. El pueblo lloraba a César, el ejército estaba desconcertado y, sobre todo, Marco Antonio aprovechó la oportunidad.
En el funeral de César, Marco Antonio pronunció un discurso que se volvió leyenda. Mostró las heridas del dictador, una por una, encendiendo la furia de la multitud. La plaza se convirtió en un infierno. El pueblo pedía venganza. Los conspiradores huían aterrados. La ironía fue brutal. Los conspiradores habían asesinado a César para salvar la República, pero su acto solo aceleró su destrucción. De la sangre de César surgió una nueva guerra civil. Bruto y Casio acabarían muertos, derrotados en la batalla de Filipos. Y el heredero de César, Octavio Augusto, se alzó como el primer emperador de Roma. El asesinato que debía preservar la libertad de Roma, en realidad selló el destino de la República y dio inicio al Imperio Romano. La imagen de César, apuñalado por sus propios compañeros, quedó grabada para siempre en la memoria de la humanidad. Su muerte es símbolo eterno de la traición, de la política convertida en tragedia. Y aún hoy nos preguntamos, ¿fue César un tirano en potencia que merecía ser detenido? ¿O fue un visionario, víctima de la envidia de los poderosos? En cualquier caso, el 15 de marzo del 44 a.C. se convirtió en una fecha inmortal, un día en que Roma mató a su Salvador y al mismo tiempo dio a luz a un imperio que marcaría la historia del mundo.